a ver como de tema son estos dos, ¿no? Pero ahorita es como el preámbulo. Este es un autor que es un francés que habla de... Después, si lo quieren revisar después, se los puedo compartir eso. Pero bueno, el tema de este preámbulo editorial es para que justamente también hay escritores que están tratando el tema de la diversidad sexual en general, ¿no? A nivel internacional, como es este caso de Global Gay de Frédéric Martel. En este libro él hace un recorrido por diferentes países y va viendo cómo es que la homosexualidad o la diversidad sexual y el movimiento para que se materialicen sus derechos, pues se forjen en cada país, porque no es lo mismo, lo mencionamos en la primera sesión, la lucha que se llevó, por ejemplo, en Estados Unidos con Stonewall, a lo que nosotros estuvimos realizando, lo que se vivió aquí en México. Y no es lo mismo la lucha que vamos a tener aquí que la que se tiene, por ejemplo, en los países árabes, o en Europa, o en Asia, ¿sí? Entonces este libro es muy interesante porque incluso aquí hasta parece un poquito un cachito de México. Hablan del Marra, el Marrakech, Zona Rosa, la Alameda, ¿no? República de Cuba. Entonces es interesante ver cómo en cada continente se lleva de distintas maneras la batalla por los derechos de la diversidad, ¿no? Entonces este es uno que yo retomé mucho para el tema de Stonewall, que vamos a ver hoy. Y este, que es una compilación más mexicana, se llama México se escribe con J. Entonces suena hasta muy interesante justamente el nombre del título. Está escrito por, bueno, aquí tienen a dos personajes como compiladores, bueno, coordinadores, pero aquí vienen escritos de personas que estuvieron lo que inició el movimiento LGBT aquí en la Ciudad de México, ¿no? Desde Javier Lizárraga, Salvador Iris, ¿no? Juan Carlos Bautista. Entonces está muy interesante y porque es como un recuento histórico de las personas que vivieron ese momento y que nos damos cuenta que realmente la cultura de la diversidad sexual, pues no es que no tengamos novelas, no es que no hayamos participado en teatro, no es que no tengamos canciones o no hayamos participado en eso. Se van a dar cuenta con este libro que sí, efectivamente hay muchas cosas que se han aportado y que se permea ahora más, bueno, a partir de los 70, que puede haber, y de hecho hay producción que hable justamente del tema de la diversidad sexual, y no necesariamente es como los medios de comunicación nos pintaban o como ellos creían que era a inicios del siglo XX. Entonces, bueno, en esa segunda sesión vamos a ver el tema, bueno, aquí está como el breve temario. Vamos a ver esos 4 puntitos, ¿no? El caso de Stonewall, porque al final de cuentas es, según varios autores, el punto de inflexión. O sea, con él se desata todo el movimiento a nivel internacional. Por eso es su importancia. Y más aún cuando pues, somos países, bueno, el país vecino de donde se llevó a cabo ese acto. Después tenemos el caso de la Redada de los 41, que es el caso mexicano, que ya les había comentado y que en la primera sesión lo trabajamos, pero que ahora es como explicar el contexto. O sea, ¿qué es lo que no permitió que la gente se movilizara en ese entonces? El otro es el tema de la vida cotidiana y la diversidad sexual, porque muchas veces la vida cotidiana es, si yo les pregunto qué es la vida cotidiana, ¿ustedes qué les vendría a la mente? El día a día. Pero parece que el día a día es repetitivo, ¿no? O sea, así como siempre hago lo mismo. Pero más que repetir, es como reproducir ese estilo de vida, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que lo que interesa en este aspecto es que la vida cotidiana también se encuentra como un campo de acción donde la diversidad sexual tiene que hacerse presente. Porque si no, caemos en estos estereotipos de los medios de comunicación que te dicen cómo es ser homosexual, ¿no? En la primera sesión veíamos que el proceso de aceptarte o el aceptar tu preferencia, tu orientación o tu forma de expresar tu sexualidad o la diversidad de lo que tú eres, implica a veces un choque con lo que, primero con tu familia o con tus seres cercanos, porque no entras en la dicotomía hombre-mujer, ¿no? Y después te encuentras con que, bueno, ya salí del closet, ¿no? Como se dice, pero resulta que afuera el estereotipo de homosexual es ser una persona blanca, de ojos verdes, muy bien marcada, ¿no? O en algunos casos en el mexicano fue una persona afeminada, lo que decíamos, ¿no? Esta persona que siempre era amiga incondicional de una mujer y estaba ahí para que lloraran y él sabía cómo enamorar a los hombres y cuestiones de esa naturaleza, ¿no?
Entonces resulta que ya te aceptas y te encuentras con que pues, tampoco cuadras con ese estereotipo, entonces dices, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, bajo esa dinámica es que tenemos que intervenir en cómo es que la vida cotidiana se vuelve un campo de acción y que podemos entrar, o donde puede entrar la diversidad sexual desde diferentes formas, ya sea desde la cultura, desde la forma en que uno hace prácticas culturales e incluso desde la forma en que tú te vistes y cómo actúas, ¿no? Y el otro es el contexto posmodernista mexicano, porque hay varios autores que mencionan que a partir de la revuelta o del movimiento estudiantil del 68, ¿no?, en México, pero que también tiene que ver con otros movimientos internacionales como el Mayo francés o la Revolución de Praga, que también se da en ese año, es una forma en la que la sociedad ya empieza a cuestionar ese gran relato de la vida que te había marcado el gobierno o el Estado. Antes, y era como con la pregunta que iniciamos la primera sesión, ¿cuál era el camino a seguir en el siglo XX para tener una vida ideal? ¿No? Pues casarte, tener una esposa, tener hijos, tener una casa, un trabajo estable y un carro, ¿no? Y ahora nos preguntábamos, y les hacía esa pregunta y se las vuelvo a hacer, levante la mano quién se quiere casar. Uno, ¿no? Pero ella es uno. La sesión pasada nadie se quería casar, ¿no? ¿Quién quiere adoptar? ¿O quién quiere tener hijos? ¿Quién quiere tener hijos? Uno, dos, ok. ¿Quién quiere adoptar? Uno, ¿no? Dos. ¿Qué otra cosa les preguntaba en la primera sesión? ¿Quién estaría o quién le gustaría tener un trabajo estable donde trabajen ahí, estén ahí 30 años de su vida? O sea, incluso hasta uno dice, ¡ay, 30 años es mucho! O sea, no. Ahí está, ya voy de gane, ya voy, no me vas a hacer cambiar de opinión porque ya llevo 10 invertidas ahí y no voy a cambiar, ¿no? Entonces, vean cómo esto que ahorita estamos viendo repercute, porque si se lo preguntamos a nuestros padres, ellos van a decir, no, yo me tuve que casar, y si llevamos con nuestros abuelitos, era así de, no, o sea, es que era, por ejemplo, decía, una mujer que después de los 30 no se casaba, pues ya se quedaba a vestir santos. Y los hombres pues a desvestirlos, yo creo, no sé qué pasaba, ¿no? Pero era como esta idea, ¿no? Entonces, incluso nada más es para contextualizar el tema, por ejemplo, de las familias. Con nuestros abuelitos, yo ponía mi caso, con mis abuelitos, ellos fueron 8 hijos. Con mi mamá ya nos fuimos 2. Y pues yo la verdad no sé si quiero tener hijos en primera instancia, ¿no? Entonces también son cambios culturales y que tienen que ver con una cuestión a veces económica. Entonces, ese contexto es el que va permeando y va modificando esta situación. Entonces, es que nosotros a partir de 1968 se considera que empieza a haber una ruptura. Una ruptura porque empiezan con los estudiantes, ¿no? ¿Sí saben cómo inició el movimiento del 68? Más o menos. Un pleito primero entre estudiantes, llegan los granaderos y después los estudiantes se juntan y van contra los granaderos, ¿no? O sea, ahí no tenía nada que ver el ejército ni los granaderos, pero bueno, sin querer se hizo una movilización en ese sentido, pero tenía también ya de fondo pues todas las movilizaciones de los sindicatos, ¿no? El ferrocarrilero, el de los médicos, que iban generando justamente este cuestionamiento a cómo se estaba viviendo la vida en México en general, pero particularmente en la Ciudad de México. Entonces eso es también como una parte de por qué es importante ver ese contexto, y que a partir del 68 es cuando se empiezan a dar estas cosas, o sea, es empezar a ser contestatario contra los grandes relatos de la vida. El relato de la vida, o el gran relato de la vida, era este que les decía, ¿no? Tener una profesión, casarte, tener una familia, trabajar arduamente en un trabajo estable, que a lo mejor no era el que te gustara, pero pues te mantenías ahí económicamente, comprabas tu casa, después un carro, te jubilabas y ya podrías disfrutar de tu vida, ¿no? Pero pues ahora ya no tenemos, vivimos en la incertidumbre, porque no tenemos ya ni siquiera, ¿quién de aquí ahorra? Que ustedes digan, no, pues yo ahorro aquí para mi vejez. Pues a veces ni nos alcanza para vivir el día a día, ¿no? Entonces, esas son otras dinámicas que se van dando ahora, pero que es importante identificar, porque si no las identificamos, vamos a perder de vista el contexto. Un movimiento social surge en un lugar y en un tiempo determinado porque hay condiciones que lo permiten, o condiciones que obligan a que surja el movimiento. Entonces, bueno, antes de eso, que era algo que hablábamos también en la primera sesión, retomé esa cita, ese pequeño párrafo
Porque lo mencionábamos con el caso de la marcha. Hace los 70s, pues la marcha no había ningún carro alegórico, ninguna empresa que estuviera a favor, o sea, era así como de, uff, el contingente de los homosexuales, hay cuidadito con ellos, ¿no? O sea, sí vengo en la marcha, pero ellos como que aparte, ¿no? Y llegábamos como a ese, a lo mejor no lo mencionamos como de manera tan explícita, pero sí es esta idea de cómo es que también se va mercantilizando o cómo se va haciendo lucro con esta parte de la identidad, ¿no? Porque como decíamos, había salido yo he visto una noticia en donde un banco había colgado en su sede principal aquí en Reforma la bandera, ¿no? Es bueno, pues sí, nada más en junio, porque ya después todo el año, pues ya, vengan heterosexuales y todos los que ustedes quieran, ¿no? Entonces es también como una forma de ser críticos ante esa postura, pues de las empresas a final de cuentas, ¿no? Y pues todo el lucro que se hace, pues con la bandera y con estas ideas que a veces a uno dice, pues ya parece un desfile, que aunque sea desfile, no le quita su poder reivindicativo y de protesta, porque hay diferentes formas de hacer protesta y son válidas, solamente que pues hay que ser también críticos en ese sentido. Y pues bueno, aquí les traigo un dato que viene justamente aquí en este libro de Martel, que es el de quién creó la bandera de la diversidad sexual, en qué año y dónde, ¿no? Entonces, resulta importante, pues es porque a veces si nos preguntan, o bueno, yo me acuerdo haber visto un video en el que el día de la marcha se acercan con la gente y le dicen, a ver, ¿qué significa LGBTT? Y así se quedaba la gente, ¿no? Porque ustedes nada más iban a disfrutarlo, ¿no? Pero era justamente hasta qué punto llegas a perder como los fines que en un principio era la marcha, ¿no? Entonces así, ¿y qué significa ta? Y te empezaban a decir, no, y daban otros, ¿no? Como transgénicos y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Entonces pues ya era complicado en ese sentido. Entonces nada más es como para recalcar que hay una historia detrás y que si nosotros no la apropiamos, pues puede haber problemas que después se distorsione y resulta que después digan las empresas que ya se inició el movimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el caso de Stonewall, porque como ya se los había mencionado, es el parteaguas, porque es a partir de él en el que se inicia todo el proceso de revolución o de búsqueda de derechos en diferentes países. Entonces, bueno, ese es el Stonewall Inn, y ahí es un pequeño texto que saqué de este libro, en el que va mencionando pues qué es lo que pasaba. Pero lo importante de esto es saber también el contexto, ¿no? Y dentro del contexto que vamos a tener en este espacio es que para 1969 en Estados Unidos estaba prohibido que los hombres o la gente homosexual de la diversidad sexual pudiera estar en bares, ¿no? O sea, que fueran a entrarse a echarse sus alcoholes. Pues estaba prohibido, solamente en Illinois estaba permitido, ¿no? Entonces, este contexto pues se vuelve a cierto punto adverso. O sea, no crean que en Estados Unidos siempre hubo libertades, nunca lo fue, ni quiere decir que ahorita ya estén al 100%, sino que es una lucha constante, nunca se acaba, ¿no? Pero también partimos del hecho de que en estos años ya estaba de antecedente también el caso de la lucha de los derechos de la gente afrodescendiente, ¿no? Martin Luther King y todos esos autores ya estaban en ese lugar, que eran activistas, que también estaban haciendo ya una lucha por parte de hacer ver que no solamente eran los homosexuales o la gente de la diversidad sexual la que tenía cierta represión, sino que también había otros grupos que no es que salieran de la dicotomía hombre-mujer, sino que era una cuestión a veces clasista y que tenía que ver con el apartheid, por ejemplo, o con esa idea del color, ¿no? Entonces esto sí resulta muy interesante y muy importante en el contexto, porque si nosotros no permeamos tanto el movimiento de los derechos de las personas afrodescendientes como el de la diversidad sexual en Estados Unidos, pues dejamos como mocho esa parte de la historia. Entonces, bueno, como allí dice, es un bar muy pequeñito, ¿no? Pero fue en donde se realizó la revuelta, una revuelta que en principio eran unas horas y terminó durando casi 3 días, ¿no? De mítines, de luchas, de protesta, porque era justamente decir basta, ¿no? Basta de ese tipo de actitudes y de cuerpos normativos que había en Estados Unidos, que era como esta idea de
ahí en el texto lo decía en inglés, pero algo así como faltas a la moral, ¿no? Faltas al pudor. O sea, tú no podías agarrarte de la mano en la calle o besarte con otro hombre porque eso era una falta a la moral, ¿no? Como aquí podría ser, ¿no? Entonces así como de no, y tenía una sanción, ¿no? Bien, entonces para ese momento es cuando Silvia Rivera, que es la mujer que está a su derecha, según lo relata aquí Frédéric Martel, pues es la que inicia la revolución aventando la primera botella, ¿no? Y justamente ella es la que dice esta frase de hay que salir del closet, ¿no? Entonces también como una cuestión de cuando dicen es que salió del closet, no crean que es porque nada más cabía en el closet y no tenía otra área para salir, sino que es justamente la cuestión de cómo es o de dónde sale esa idea, ¿no? Entonces, pues bueno, ese disturbio pues salió, no hubo mucha cobertura en ese sentido, incluso llegó momentos en que la izquierda, ¿no? Y ni la izquierda ni la derecha quisieron meterse en ese tema, o sea, no fue apropiado por los grupos políticos, sino que fue más como de, una pequeña disputa, ¿no? De faldas, diría aquí el compañero, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí les traigo un video, bueno, son como 15 minutos, pero nada más vamos a ver dos, que es como empezar a ver cómo es que surge el movimiento, por lo menos en ese caso, porque también es ver otro contexto que... ¿Okay? Sí, sí, sí. Para mí no había otro bar como el Stonewall. El Stonewall era como un abrevadero de las sabanas. Porque, bueno, todo el mundo iba allí. Todos íbamos allí. Los bares gays eran el centro de la vida social de los gays. Eran lo que la iglesia para los negros del sur. Las únicas instrucciones eran cerrados. El primer policía que entró con nuestro grupo dijo, el lugar queda clausurado. Al salir, mostrad vuestra identificación y todo acabará enseguida. Pero esa vez dijeron, no nos vamos. Nada más. No nos vamos. Algo estalló. Fue como pensar, esto no está bien. Eso fue lo que nos pasó aquella noche a muchos. Pensamos, Dios mío, no estoy solo. Hay otras personas que sienten y piensan lo mismo. No éramos suficientes. Y las personas del otro bando actuaban como si aquello fuera una verdadera guerra. Y eso es lo que fue, una guerra. Fue un momento como el de Rosa Parks. Los gays se plantaron y dijeron no. Y a partir de entonces, el castillo de naipes, que era el sistema que oprimía a los gays, empezó a derrumbarse. Con el movimiento por los derechos civiles corríamos ante la policía. En las manifestaciones por la paz corríamos ante la policía. Aquella noche la policía corría huyendo de nosotros, los más humildes del sistema. Y era fantástico. Bueno, este video yo sí lo recomiendo mucho porque es cómo sucedió el evento allá, ¿no? De lo poquito que llegamos a ver
yo rescataría el tema de pensé o me di cuenta que había otros iguales a mí. 1. 2, que buscaban derechos civiles, ¿no? Y 3, que estaban haciendo un cambio en términos del sistema que los oprimía. Entonces esas 3 cosas, al menos yo en ese caso la rescataría. No sé si ustedes rescatarían. ¿Sí? ¿Cuál? Los más humildes del sistema. Bueno, quién sabe si ahorita sigamos siendo los más humildes. Ese ego nos llega a sobrepasar, ¿no? Pero sí, es en el sentido de ver que justamente el hecho de una revolución inicia cuando sabes que algo está mal y querés hacer un cambio. Y que tienes que buscar a gente que también piense como tú para hacer ese cambio. Esos son los inicios de una revolución, ¿no? O sea, uno no puede hacer una revolución solo, la tiene que hacer con personas que también se sientan en esa necesidad de cambiar esas cosas, ese contexto. Entonces, bien, ese caso, como se les decía, se pueden dar cuenta, escuchan ahí también que decían algo de las redadas. En México también ocurría algo similar, y había redadas en la Ciudad de México que se llamaban razzias, con doble Z, y eran redadas redadas ilegales que hacía la policía de la Ciudad de México, bueno, entonces en ese caso Distrito Federal, en donde iban a los bares, ¿no? Cerraban el bar y se llevaban a toda la gente que estaba allí, les llevaban a las estaciones de policía, y allí una de dos: o te mochabas, o yo le digo a tu familia que andas de vestida o que andas de loca. Entonces pues había mucha gente que, volvíamos en ese tema, era una cuestión íntima y que solamente en la noche y en los bares y con los amigos uno podía ser esa otra parte de la identidad, ¿sí? Porque como se los decía en la primera sesión, nuestra identidad es muy compleja. O sea, somos hombres, padres, hijos o madres, tíos, tías, somos católicos, tienen una preferencia de un grupo político, un grupo de fútbol, ¿no? Pero también es una forma de identidad el cómo tú te expresas ante la realidad, ante la sociedad, ¿no? Porque al final de cuentas esa es como la primera ruptura, que la sociedad te dice, tú eres A o B, y tú dices, no, no soy ni uno ni otro, hay otras formas de ser y estar en sociedad. Entonces, bueno, el caso de la redada de los 41, aunque ya lo habíamos visto en la primera sesión, sí lo quiero retomar un poquito más. ¿Por qué? Porque es, como se los mencionaba, la primera vez en que la homosexualidad es puesta en el espacio público por los medios de comunicación. Entonces, la primera nota que sale sobre ese hecho, ¿no? Y es de importancia porque se va consolidando, pues ya en un país que pues venía de ciertas guerras. Bueno, México siempre estaba en guerra, ¿no? Pero particularmente con el porfiriato, ¿no? Se va dando una cierta estabilidad, voy a decir estabilidad entre comillas, ¿no? Porque tenía una cierta imposición, una cierta dictadura que no permitía que las personas fueran en contra de lo que se pensaba, ¿no? De lo que se establecía desde el Estado. No sé si recuerdan la dichosa frase de Porfirio Díaz cuando le notifican que hay una huelga en Río Blanco y en Cananea, ¿no? Es decir, mátalos en caliente, ¿no? Entonces con esa frase sintetiza prácticamente lo que fue el porfiriato, es decir, un periodo de represión y donde, o una de dos, o estabas con el régimen o estabas en contra, ¿no? Entonces el tema fue que, bueno, en este caso de la redada de los 41, como se los mencionaba, es un caso importante en la historia de México de la diversidad sexual, porque es un antecedente que, de acuerdo a varios autores, es como el Stonewall de México, ¿no? Porque es el primer caso en que se va dando la redada. Es un grupo que estaba en una clase media, ¿no? Que gustaba de hacer ese tipo de actividades, que eran muy válidas, aunque el tiempo y el contexto no lo permitiera. Pero, sin embargo, no hubo esa capacidad de decir basta, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado manejaba o tenía hasta cierto punto un nivel muy importante de intervención en la vida social. Él te decía qué es lo que tenías que hacer para tener la vida ideal, o al menos para que no tuvieras problemas con el propio gobierno, ¿no? Entonces, esas personas que fueron detenidas, dentro de estos 41, bueno, sí sé que son 41 porque dentro de ellos se encontraba el yerno de Porfirio Díaz. O sea, también le gustaba andar de vestida y de loca en las noches,
¿no? Y con los cuates, ¿no? Que era, se volvemos es una parte íntima, más es cercano a tu propia experiencia, pero no transborda o no fluye en el espacio público, en la opinión pública. Entonces, bueno, claro, el yerno de Porfirio Díaz nunca iba a salir en eso, ni iba a ser linchado mediáticamente, ni políticamente, ni económicamente, ni nada. Entonces, este es una pequeña fragmento de este autor que es José Antonio Medina, que es de la UACM y que tiene ese libro muy interesante, Representación Social de los Homosexuales en los Medios de Comunicación. Y entonces él dice ahí que el fin de cada... ¿Qué es lo que pasó con esas 41 personas? En términos generales, o bueno, de modo general, lo que se dice es que fueron trasladados a trabajar, bueno, a hacer trabajo forzado, ¿no? A las fincas nequeneras de Yucatán. En ese entonces, México era el primer productor de nequén en el mundo. Entonces, ese era, después llegó el petróleo y todo el plástico, y pues ya, dejamos de ser potencia, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque dice, los humildes fueron sentenciados, encarcelados y obligados a realizar trabajos forzados en las fincas nequeneras de Yucatán, y los ricos pugnaron su vergüenza con el desprestigio en el resto de sus vidas, ¿sí? Pero bueno, volvemos a lo mismo. En el caso del yerno, pues ese sí fue un intocable porque ni le pasó nada, ni ocurrió nada más allá. Sin embargo, fíjense la construcción, que muchas veces no le ponemos atención en cómo es que nos presentan la información los medios de comunicación, y creo que eso resulta importante, porque así como León Portilla decía que la historia la escriben los vencedores, pues también las notas los escriben las personas que a veces son ajenas a, o que tienen ciertas también tendencias e ideologías que permean dentro de la redacción de un artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice los 41 maricones, ¿no? Aquí están los maricones muy chulos y coquetones. Y es todo un proceso de desprestigio que se va dando en cómo consideran o cómo se debe ver la homosexualidad, ¿no? Como algo normal, como algo que está mal visto, que debe ser mal visto, ¿no? Y que esto se va a ir permeando en los medios de comunicación a lo largo del siglo XX, ya sea a través de periódicos, a través de radios, ¿no? Con las radionovelas, donde les mencionaba esta idea del estereotipo del homosexual, de que siempre está con una mujer, es la mejor amiga o el mejor amigo de una mujer, la que te va a enseñar ¿cómo le puedo decir? Como los secretos para seducir al hombre que tú quieres, ¿no? Es el que siempre está feliz, el que nunca llora, el que siempre tiene una gran sonrisa, pues no necesariamente es así, ¿no? Entonces, bueno, eso es en la radio, y en el cine también se van a dar varios estereotipos de la homosexualidad, y después también en la televisión, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan alguna telenovela donde haya un personaje que sea homosexual? ¿De la moderna o de la que ustedes se acuerden? Pues, bueno, yo me acuerdo de Los Sánchez. Ok. Que era Eduardo Palomo. Ah, Eduardo Palomo. Ya, Libertad. Sí. Ok, ese es uno. ¿Otro más? ¿Otro más? Por ejemplo, en esa película, ¿no? En los años 70, de un lugar sin límites, esa de la Manuela. Ah, la Manuela, ok. Incluso también es hasta un nombre muy interesante. Ok, ¿otro más? Betty la Fea. En Betty la Fea también, ahí no recuerdo si era el que luego apareció en Solo para Mujeres, Sergio Mayer. Sí, ¿no? Era ese que lo hacía. Ajá, en la versión de acá, ¿no? Pero es justamente ver cómo es que se construye eso, ¿no? Y se dicen, bueno, pero ¿qué tiene que los medios construyen ese estereotipo de los homosexuales? Pues que después, cuando uno va con su familia y dice, mamá, soy homosexual, ay, pero no vayas a hacer como los de las telenovelas, o y te vas a vestir de mujer, ¿qué vas a hacer con la ropa que te acabo de comprar? Ah, no, así como crisis existencial, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no? Si nosotros consideramos que los medios de comunicación no tienen un impacto en la forma en que nosotros percibimos cierta parte de la realidad, pues caemos también en un problema, porque dejamos de lado esa responsabilidad, porque ellos, su objetivo tendría que ser neutrales en ese sentido, ¿no? Pero cuando cargan, o sea, cuando ellos hacen esos personajes, los personajes los van creando de acuerdo pues también a cómo ellos perciben justamente eso,
Es como, no sé si se los comentaba en la primera sesión, el caso de cuando las mujeres operan para verse mejor. ¿Se han puesto a preguntar cuántos médicos, bueno, de los médicos que hacen esas cirugías, cuántos son hombres y cuántas son mujeres? No, pero en su mayoría son hombres. Y cuando vas con ellos, dicen, no, pues yo nada más me quiero poner una bolita de silicona. Te dicen, no, es que tú debes de tener más para que se vea y que te veas voluptuosa y esas cosas. La percepción de belleza entonces no está en la mujer que se va a hacer esa cirugía, sino en la concepción de qué es, cuánto debes tener para verte realmente sexy o para verte bien, ser bella, ¿no? Que es todo un problema también social, porque se desvaloriza la belleza natural, por así decirlo, ¿no? Ahora todos tenemos que cumplir esos estereotipos, y si no los cumples, pues es que o no tienes la capacidad o simplemente porque no lo quieres hacer, ¿no? Y al final de cuentas también implica una cierta presión social. Es como, por ejemplo, ¿quién de aquí tiene Facebook? Todos. Tú no tienes. Y nunca te han dicho, por ejemplo, ¿y por qué no tienes uno? O sea, parece que es como obligación tener uno, ¿no? Así, ¿por qué no tienes uno? ¿No? O ¿por qué no tienes Twitter? O a veces la gente que en sus celulares, ya todos ahora tenemos la posibilidad de tener WhatsApp, pero todavía hay gente que no lo tiene. ¿Pero por qué sigues con ese Tamagotchi? ¿No? O sea, parece que es como tienes que a fuerzas que entrar en esa situación, ¿no? Entonces eso también hay que verlo como esa idea de, pues, yo no quiero que me anden georreferenciando ni que ande viendo ahí la CIA en donde estoy, porque estoy aquí todos los jueves de 12 a 2, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, de allí es la importancia de este caso, porque si bien es el primer hecho, hay un contexto que no permite que el movimiento surja. Porque por un lado, en que la gente iba a decir, ¿cómo voy a salir yo a decir que sí soy efectivamente homosexual? Era un proceso ahí contrario, había cierta rigidez en los grandes relatos, ¿no? Les decía, en ese entonces era tener una esposa, tener hijos, casarte, tener una casa, tener un trabajo estable, ¿no? Poder jubilarte, ¿no? Y tener un carro y ya, ser el abuelito que consiente a los nietos, por ejemplo, ¿no? Y era una forma de empezar a reproducir ese estilo de vida. Sin embargo, después del 68, la gente dice, ¿y por qué me tengo que casar? ¿Y por qué tengo que trabajar 30 años en la misma empresa cuando me tratan mal? ¿No? Ahora quiero ser emprendedor, ¿no? Y es como esta idea también de, bueno, entonces haz lo que tú quieres, ¿no? Bien, el tema de la vida cotidiana. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda sobre tanto el Stonewall como la redada? ¿No? Ok. La vida cotidiana. Entonces, aunque yo lo mencionaba al principio, pero bueno, ya llegaron más gente, lo cual me agrada muchísimo, quisiera volver a hacer la pregunta. ¿Qué entienden por vida cotidiana? Los que ya participaron ya, que si no vas así, doble premio. ¿Qué entienden por vida cotidiana? Pues pasar desapercibido al final de cuentas, ¿no? O sea, es que, bueno, yo independientemente de que soy homosexual, siempre he querido es que yo no tengo por qué encajar. Al final de cuentas no soy un fenómeno, no soy nada así, simplemente es una preferencia y punto, ¿no? O sea, yo no tengo por qué hacerme notar, así como decir, mírenme, soy homosexual. Exactamente, yo siento que eso más bien lo hemos desvirtuado, o sea, en el sentido de que piensan que eres gay y te suena feo lo que voy a decir, a lo mejor pero te etiquetan, o vas a ser peluquera o vas a ser costurera, cuando siempre he dicho, mi capacidad intelectual va más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, yo soy nutriólogo y jamás me llamó la atención el cortar el cabello. No, pero es justamente esa parte de los estereotipos, ¿no? Porque si ustedes ven esas telenovelas, por ejemplo, ¿qué funciones o qué hacía esa gente? ¿No? En esos estereotipos. Entonces, si seguimos creyendo que los medios de comunicación no tienen un impacto, pues también deslindarlos de la responsabilidad que ellos están generando, porque ellos también, en ese sentido, pueden generar discursos de odio. Y ese es un problema. Porque si no identificamos esa función, porque ellos pueden ser, es como un arma de doble filo. O sea, pueden ayudar a cambiar una idea, pero también pueden llegar a ser totalmente contrarios a eso, ¿no? Y se va a notar mucho porque, por ejemplo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, que ya es como tal el movimiento aquí en la ciudad,
ha habido desde periódicos neutrales, llámense los más importantes de México, el Universal, Reforma, La Jornada, pero incluso los contramovimientos como el Frente Nacional, los grupos religiosos, ellos también han tenido medios de comunicación, pero no son así que tengan el gran periódico, con que los panfletos que ponen los domingos de misa, eso ya es un medio de comunicación, ¿no? Entonces eso también genera discursos de hoy. Pues no solamente hay que irnos a los grandes medios, sino también a las formas en que aquellos grupos que se consideran, vamos a decirlo así, no, ¿cómo puede? Agredidos, ¿no? Empiezan a generar esas cuestiones, ¿no? Y es importante identificar. Por eso uno de los temas que vamos a ver en la última sesión es justamente el frente, porque como les decía en la primera sesión, si nosotros no vemos qué es lo que hace el enemigo, por así decirlo, como Sun Tzu diría del arte de la guerra, pues también estamos pues tirando al vacío, ¿no? Porque no sabes qué están haciendo ellos y cómo nosotros tenemos o cómo el movimiento puede trabajar pues para revertir eso o minimizarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, el caso de la vida cotidiana. Sí, perdóname, compañero. Yo hablaría de las vidas cotidianas y de la interseccionalidad. Vidas cotidianas. Porque hay una vida cotidiana que a través de los medios de comunicación tratan como de sistematizar un orden social y por eso nacen estos estereotipos, prejuicios y que el propio movimiento se apropia de ellos, o sea, se va directamente y tenemos que llevar a cabo esa vida cotidiana, ¿no? Yo hablaría como de las vidas cotidianas y de la interseccionalidad, de las diversidades sexogenéricas. Claro, totalmente, concuerdo contigo, es algo muy interesante. Vidas cotidianas, porque cada uno tiene una diferente vida y cada uno la apropia y la realiza de manera independiente. Hay valores universales o comunes que compartimos, pero que nosotros llevamos a la práctica de diferente manera. Eso es muy interesante. Hay diferentes vidas. Ajá. Yo definiría como este espacio que va escribiendo día con día de manera rutinaria, en donde actúas hasta de cierta forma de manera mecánica, ¿no? Que no te cuestionas como esta parte. No te cuestionas nada, o sea, solo actúas y vas por el mundo tomando decisiones, pero con base en prenociones, ¿no? Claro. Sin querer, como lo que les comentaba es, por ejemplo, ¿qué hacen todos los días? Bueno, se despiertan, se levantan, se bañan, desayunan, se van al trabajo, ¿no? Hacen sus actividades, regresan, se bañan, se duermen. Y el día siguiente es otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y parece tedioso, parece repetitivo. Pero como dice el compañero, en esa aparente repetición, uno no se da cuenta que va realizando prácticas culturales que va asimilando, o que a veces uno reproduce sin tener esa noción, ¿no? Sí. También otra cosa con respecto a eso es que, bueno, la realidad es que dependemos como de todas estas estructuras y sistemas sociales, queramos o no. Totalmente. Sin embargo, puede haber una disidencia individual de cada uno, estando reflexionando y siendo disidente y siendo crítico de las decisiones que tomas día a día. Claro, no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? La forma en que tú te asumes en esta pluralidad de identidades y cómo lo expresas es una forma contestataria, porque en principio no estás haciendo lo que se supone tendrías que hacer, ¿no? Y bueno, en ese tema de la vida cotidiana, pues una forma de entender la vida cotidiana es que es todo aquello que nosotros realizamos como individuos, pero que está determinado en un tiempo y en un espacio especial, particular. Ustedes actúan de una cierta forma aquí y ahora, que no es lo mismo que actuarían, por ejemplo, hace un año, ¿sí? O en otro lugar. Como, bueno, iba a otra, cuando llegué a ir a otros eventos decían, es que por ejemplo yo cuando voy con mi pareja, pues aquí en la ciudad, pues sí, agarrados de la mano y besitos y toda la onda. Pero cuando salimos de la ciudad y vamos a algún pueblito, pues hasta como que uno se autocensura. Entonces eso también es parte de la vida cotidiana. Sí. O pasa también de que sales a la marcha, lo haces muy visible, llegas a la casa y eres el heterosexual. Así, ¿no? ¿No has visto ese meme donde está un enanito vomitando un arcoíris que dice, después de un día arduo de ser heterosexual, ya? ¿No? Pero es justamente eso.
¿Y por qué? Porque nuestra vida cotidiana o las prácticas culturales que tenemos en nuestra cercanía no nos permiten decir puedo hacer esto, o uno se autocensura. ¿Cuántas veces nos hemos autocensurado en algún espacio público, por ejemplo? ¿No? O sea, y no solamente me refiero a decirle así. ¿Sabes? Ayer por la tarde leí en un café un letrero que decía: este establecimiento respeta todo tipo de religiones y orientación sexual, pero hasta abajo decía: siempre y cuando lo que tú hagas no afecte a nuestros usuarios. Y dije, wow, ¿no? Entonces, siendo homosexual, yo con mi pareja puedo besar, pero es que si alguien se queja, entonces, no hay congruencia, ¿no? algo completamente contradictorio, porque ¿dónde está esa libertad si abajo me restringes elección? pues es como los contratos de letras chiquitas, ¿no? Sí. Que si uno no lee, pues te puedes ganar hasta que te saquen de ahí, ¿no? Como el caso de Monterrey, ¿no? De una pareja que lo sacaron de un establecimiento, y que hicieron los chicos, bueno, hicieron una movilización pacífica enfrente diciéndoles, no hay nada de malo en eso. Y sigo repitiendo, aunque parezca grabadora, que lo normal es ser diferente. No hay ningún problema con que seas diferente. No le pasa nada a nadie. ¿Cuándo entra el conflicto? Sí. Yo creo que aquí, más que nada, es un tema de educación. No se enseña en las escuelas. La diversidad es parte de la naturaleza y no hay ningún problema. Y que más que nada, como somos un país muy religioso, yo creo que por ahí está también el asunto, ¿no? Es la mano que mece la cuna. Sí. Yo me merezco y no hay ningún problema que tú te expreses, porque para un heterosexual no te dice nada. Entonces, claro. ¿por qué no es lo mismo? Ahí está, debería de haber igualdad. Ahí el problema es que si a ti te enseñaron toda tu vida que solamente hay dos formas de estar en la sociedad, hay dos formas de comportarte y hay dos formas de ver, cuando llega una tercera forma dices, ¿qué pasó? O sea que he vivido engañado todo este tiempo, e incluso hasta eso, para ellos, más que verlo como algo nuevo, lo ven como algo que es agresivo. ¿Por qué? Porque le estás destruyendo esa metanarrativa. O sea, todo lo que ellos les enseñaron, les dijeron que estaba bien, pues resulta que, que sí está bien, pero que hay otras formas. ¿Y qué pasa? Ellos dijeron, no, un hombre nunca debe de llorar, un hombre debe ser así, y una mujer debe, si se va a casar, se va a casar hasta que la muerte lo separe, ¿no? Y por ejemplo el tema del divorcio, no sé, por ejemplo en sus casos, en sus familias, digo, eso es un proceso también como reflexivo, ¿no? Por ejemplo, mi mamá fue la primera que se divorció y, ¿no? Mis tías, mis tíos, así de cómo que te vas a divorciar, que quién sabe qué, vas a hacer algo como si fuera un desprestigio, ¿no? Y así como de, pero pues es que la calidad también, uno debe de pensar en sí mismo, ¿no? ¿Sí? También, ¿no? O sea, se desprestigia el hombre, o sea, el cuerpo del hombre es como de que no sirvió el hombre, o la mujer, sí, porque el hombre nunca va a estar mal, ¿no? Exacto. ¿No? Partiendo de ese hecho, porque justamente está centrado en ¿qué? En una cuestión heteronormativa y basada, pues dicen los estudiosos del género en el patriarcado, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter tanto en eso, simplemente es hacer evidente que hay una diferencia, que hay una relación de poder que está invisible o que es invisible en esas relaciones, ¿no? Porque un hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que quedarse en la casa, ¿no? Esas son relaciones de poder y es violencia simbólica, que es lo que decíamos la primera sesión, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso es la forma de apropiarse del espacio público, es decir, cómo tú te haces presente y muestras que hay diversidad y que esa diversidad no tiene que ser extravagante, por ejemplo, como dice el compañero, ni llegar a parecer un payaso, sino simplemente ser como tú quieres y decir esto. Porque se han preguntado por qué uno tiene que decir soy homosexual. ¿Por qué no hay gente que dice ay, soy heterosexual? Ay, no puede ser, ¿no? O sea, parece incluso, cuando uno lo piensa, dices, ¿por qué uno tiene que andar reafirmándose cuando la heterosexualidad parece que es como lo normal? Es como una forma también de hacer eso de, pues que soy homosexual, ¿no? Y pues, no, pues está chido, pero tú no... Es una cuestión de morbo, ¿no? ¿Cómo le gusta a la gente el morbo, de verdad? O sea, le reencanta eso. Porque aunque tú no les digas que sí, te van a decir, ay, no te creo. Si les dices que sí, sí soy, ay, mira, te lo dije. O sea, no los tienes contentos con nada. Ok. Suena interesante esa idea del morbo. No la había pensado, pero es también como esa forma de
como eres diferente tienes que estarlo siempre recalcando, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido, como dice esta autora, dice, la transformación social no ocurre solo en la vida cotidiana, pero si no ocurre ahí, no hay posibilidad de hacer un cambio. Porque el momento en que tú dices, estoy aquí y hay diversidad, la gente al principio empieza, como todo lo nuevo, genera reacciones, pero con esa repetición se vuelve parte de. Y en esa inclusión es cuando uno ya puede empezar ciertas cosas que en los 70s no se podía hacer y que ahora uno sí lo puede hacer y a veces no mide qué se tuvo que pasar para hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿alguien ha leído esta novela? ¿Sí? Bueno, sí, ¿ibas a hablar? Ah, ok, sí la han leído. Ah, no, bueno, pues esa es la primera novela en la literatura mexicana que habla como tal de una temática gay, ¿no? Entonces, en el libro de México se escribe con J, el prólogo es de el autor, que es Luis Zapata, y que va estableciendo cómo es que surge eso, ¿no? Que según el autor, lo que menciona es que también es como parte de un personaje, un hecho de la vida real, por así decirlo, ¿no? Y que conoció a esa persona y que es una persona que pues se dedica a, no sé cómo decirlo en términos, no, desvía de la vida galante. Pero vaya, es una persona que gusta de prestar servicios, ¿no? De acompañamiento y de otros más, ¿no? Dependiendo, pues, totalmente. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba en este libro de Martel, él dice, pues la zona rosa es como un clúster, es como un espacio donde se da la vida nocturna de la diversidad sexual. Dice, pero pues también hay en el centro, en la calle República de Cuba. Otro autor como Juan Carlos Bautista dice que, bueno, es en general en las calles, en la noche. ¿Por qué? Porque es justamente ese escenario donde se da el juego de miradas, el ligue y ciertas cosas que se pueden realizar. Mientras que otro autor, que es Miguel Alonso Hernández, identifica los temazcales desde la Colonia y la Alameda. Entonces yo quisiera hacer aquí una actividad, que en una de sus hojitas, si tienen hojitas, me puedan ustedes decir qué otros espacios ustedes consideran que es donde se puede presentar la diversidad. Los que ustedes me digan, o que me digan 3, o que me escriban 3 de hecho, o 1, el que ustedes consideren. O sea, sí, ustedes van a decir, no, pues es que, pues si es Zona Rosa, si es la Alameda, si es República de Cuba. ¿En qué otros espacios ustedes consideran que también es como un ambiente donde se puede expresar libremente la diversidad sexual? Sí, físico, ajá. Un parque, en especial, por ejemplo, ¿no? O sea, si me pueden ustedes escribir 1 o 2, se los agradecería para que pudiéramos tomar parte de esto. O sea, ¿qué otros espacios es donde justamente se prevé y se visualiza la diversidad sexual? Sí, no es como su tarea como tal, pero sí me ayudaría muchísimo eso, ¿sale? Porque al final de cuentas, como lo mencionabas en la primera sesión, el movimiento... mira, aquí ya les va a regalar aquí la compañera Lucero unos pedacitos de papel para que ustedes me digan, a ver, de acuerdo con ustedes, ¿qué espacios hay? Y por ejemplo aquí les traigo esta imagen que es de este libro de Se escribe con J, que habla y describe cómo en agosto de 1604 ya había homosexuales. Bueno, siempre han existido, ¿no? Desde, ¿no? Nada más que es un relato de cómo es que cacharon a 2 chicos tratando de tener intimidad, ¿no? En los temazcales. Y que actualmente pues son, no sé si se llaman temazcales, son saunas, ¿no? Las de vapor, que siguen haciendo también esas prácticas culturales. O sea, no quiere decir que eso, aunque sea de 1604, no quiere decir que esté alejado de la realidad, o al menos ya no tanto, ¿no? Por ejemplo, en un espacio me dicen, no, pues ahora la diversidad sexual también se hace en las aplicaciones de internet como Tinder, Grindr y esas cosas. Pues son espacios no físicos como tal, pero es donde hay interacción también, ¿no? Entonces eso se puede dar. Me acuerdo, el mes pasado hubo un seminario que se dio en el Museo de Memoria y Tolerancia, donde estuvo Javier Lizárraga y varios intelectuales, bueno, que iniciaron el movimiento, y les decía, ¿no? Dice, es que antes uno ligaba con la mirada, ¿no? Y hasta veía en los espejos, pues pasaba uno y volteaba a ver si había volteado el otro, pues para ver qué onda. Y ahora nada más es con estar con el celular,
pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Como si estuvieras en un catálogo de personas, así de, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué espacios ustedes consideran que se puede hacer presente la diversidad sexual? Que son formas de apropiarse, ¿no? Porque aunque no es, por ejemplo, en el caso de la Alameda, si ustedes han pasado por allí, no es una cuestión obvia. Son cosas que, o sea, que uno lee o uno ve entre líneas, por así decirlo. Ajá, los que están ahí en una parte, porque incluso no es en toda la Alameda, es en una parte de la Alameda, ¿no? Bueno, creo que muchos quedan con cara de ¿qué? ¿Qué está hablando? ¿No? ¿En serio? Bueno, vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer una práctica de campo. No, pero por ejemplo eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque son espacios que aunque son públicos, uno les da un significado diferente. Ajá. Entonces es en el sentido que ustedes me digan qué otros lugares. No, a lo mejor en el área cercana a su casa dicen, no, pues allá, ahora sí como allá en mi comunidad, allá de donde yo soy, hay un parque especial que se llama tal y donde pasa esto. Porque son formas de apropiarse de diferente manera el espacio público, ¿no? El último vagón del el último vagón. Mira, este es un espacio. Pero fíjense que incluso aunque es el último vagón del metro, no es en todas las líneas. No. Bueno, no me consta. Pero es interesante, ¿no? Porque se da en ciertas líneas, en ciertos horarios. Entonces son formas de apropiarse del espacio público, con sus respectivos riesgos, ¿no? A lo mejor les gusta la adrenalina y quieren ver si aparecen luego en el video de las cámaras o cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Pero ¿qué otras formas? O sea, ya sean sus espacios respectivos, en alguno que ustedes consideren que sea muy relevante, más allá de la zona rosa o de la Alameda o de República de Cuba, porque hay muchos más lugares, ¿no? Que esos han sido como emblemáticos o históricos. Es sabido que a pesar de que nosotros no estuvimos desde el inicio, aún así sabemos que ahí pasa algo, ¿no? Entonces, si pueden hacerlo, les doy unos 3 minutos o no sé si ya acabaron. Sí, si ya acabaron, ya. Levanten la mano y ya pasamos con lo que sigue. Ok, 2, todavía 3. Y pues bueno, mientras pueden ir leyendo eso a mí me causó tanta, me intrigó tanto porque era una forma de cómo se percibía la homosexualidad allí. En la página 300 y cacho. Es del texto de Alonso. 353 o algo así, ¿no? Entonces, pues el chavo iba a darle tela y le dio otra cosa. Bueno, además de la tela, ¿no? Bueno, seguro porque dice. Y tela también, ¿no? Bueno, pues eso también es interesante porque son formas en que se da esa lucha, ¿no? Como ese espacio y cómo también incluso desde la colonia había un cierto sistema de opresión sobre esas formas y que incluso ante esa opresión había grupos y había espacios que eran apropiados socialmente por esas personas. Sí. Una vez, es como una serie de documentales de Canal 22 y hay un capítulo especial que hablan del pecado nefando, bueno, en esa época refería a la sodomía, ¿no? Entonces, relata el capítulo que en los viajes que se hacían de España hacia acá, hacia la colonia, en los cuartos, pues se daba muchas ocasiones, eran espacios de apropiación. Totalmente, sí. Que era como un secreto a voces. Entonces ahí presentaron el caso de un chico que se atreve, o no recuerdo si el chico denuncia como al que lo estaba hostigando sexualmente, pero ellos lo presentan como que lo estaba hostigando sexualmente, ¿no? Sí. Y después, según los archivos coloniales, pues sale a la luz que no fue el único caso, ¿no? Que en los barcos había como esta parte consensuada de tener relaciones sexuales entre los hombres, y que era un espacio muy cómodo, porque pues nadie los veía, o sea, era como un secreto entre ellos y pues, si alguien lo rompía pues era un riesgo, ¿no? Pero claro. Era como, era un espacio seguro, por así decirlo. Claro, y son formas de apropiación diferente del espacio público, ¿no? Que es a lo que vamos a llegar. Entonces, bueno, ¿ya terminaron todos para continuar? ¿Sí? Bien, pues ahora sigue justamente el contexto posmodernista. Y allí tenemos dos eventos muy importantes. ¿Por qué es que en 1968
es demasiado importante en la historia pues, nacional, pero también internacional, porque eso nos va a dar pauta a poder entender por qué es que el movimiento de la diversidad sexual se da después. Tenemos por un lado la lucha del movimiento estudiantil, que ya venía o se venía gestando, primero como lo mencionamos en un principio, que fue un pleito entre dos universidades, llegan los granaderos y les dan parejo, represión a los dos. ¿Qué hacen los estudiantes? Pues se juntan y ahora van con un grupo, un enemigo en común, que son pues la represión de los policías, ¿no? Entonces, será este movimiento. ¿Y qué fue lo que detonó, o fue un factor que detonó también la represión a ese movimiento? ¿Qué pasó en el 68 en México? ¿O qué estaba por pasar? Los Juegos Olímpicos. Entonces, era una idea en que México iba a estar, iba a ser el centro de atención de todo el mundo por esos Juegos Olímpicos, y en ese caso, pues el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? El presidente más feo de la historia, si alguien ha visto sus fotos de los más feos, pues yo considero que es el más feo hasta ahorita, bueno, ¿no? Ya tuvimos al más guapo, pero ya tuvimos también al más feo. Entonces, tenía que ver con esto, ¿no? Es un ejercicio de poder y de represión ante un sector de la sociedad específico que buscaba que, primero, que se eliminara el tema de los ganaderos para la cuestión de la represión hacia los movimientos, ¿no? Porque tenían antecedentes el ferrocarrilero y el de los médicos. Después, pues teníamos el alto justamente a los desaparecidos, ¿no? El alto a los presos políticos que se tenían también, y al comité de huelga que estaba en ese entonces, ¿no? Y del otro lado, a nivel internacional, y que también es muy reconocido y muy recordado, es el tema del Mayo francés. ¿Alguien sabe más o menos qué es lo que pasaba en el Mayo francés, o por qué empezó la revuelta por allá? ¿No? Pues el Mayo francés fue un movimiento encabezado, o bueno, realizado por los sindicatos de los trabajadores de diferentes industrias en el sector, en ese país. Y lo que buscaba justamente era evitar todos los estragos del neoliberalismo en ese entonces, ¿no? Nosotros todavía estábamos en pañales, no sabíamos en qué nos íbamos a meter después, pero era el tema de que les iban a reducir los salarios, les iban a quitar las prestaciones, les iban a quitar pues días de descanso, y pues era una serie de reformas, ¿no? Entonces ellos también estaban en contra de este movimiento, y por alguna extraña razón, no digo que sea casualidad, sino que debe de haber algo ahí, ¿no? Los dos movimientos se inician en esos años. En Francia se da el Mayo, y pues bueno, en el caso mexicano, no es que el 2 de octubre haya pasado todo, sino que fue todo un proceso de varios meses, ¿no? Que culminan el 2 de octubre con el ejercicio del poder a través de pues la matanza que hacen con los estudiantes, y que aún después de 50 años seguimos sin saber cuáles son las cifras oficiales de personas asesinadas, porque el gobierno sigue diciendo que fueron 100, 150, cuando otros dicen que fueron alrededor de 1000 o más personas, ¿no? Entonces ese también es un problema histórico, y que si nosotros no recordamos, pues tenemos ese problema. Entonces bien, tenemos este contexto, y bajo esa situación vamos a encontrar por qué se genera el posmodernismo. Muchos van a decir, ay, ¿eso qué es, no? Pero el posmodernismo, en términos generales, es la palabra que describe cómo después de esos movimientos internacionales, la sociedad dice, ya no puedo mantener esta idea del estilo de vida ideal, porque al final de cuentas me he percibido, me he percatado que hay diferentes formas, no solamente de presentarme ante la sociedad, sino incluso de vivir, y se da justamente con la primera ola de del feminismo, que se da en los 60s. Es decir, ¿por qué yo, mujer, tengo que tener esa posición de subordinación hacia el hombre? ¿Por qué no puedo yo trabajar? ¿No? Porque yo tengo que, si los hijos empiezan a tener actitudes delictivas, ¿quién es la culpable? La mamá, ¿no? Por ejemplo, que es lo que se decía, ¿no? ¿Y por qué solamente yo soy la responsable de esa actitud? ¿O por qué yo soy responsable de eso? Porque al final de cuentas, el tema no es si soy yo, sino que pues es una pareja, ¿no? Y los niños no solamente se hacen con uno mismo, sino que se necesita alguien más. Afortunado o desafortunadamente, ¿no? Ya dirá después la tecnología qué se puede hacer. Pero mientras, y en ese entonces, se tenía que hacer así. Entonces, es esta idea de cómo se van
cuestionando la idea de ¿por qué tengo que trabajar 30 años en la misma empresa? Si yo les preguntara ahorita, ¿quién trabajaría 30 años en la misma empresa? Bueno, ya sería un compañero. Muchos dirían, no, la verdad es que no. O sea, ¿qué es lo que pasa con las generaciones actuales? Pues están ahí 6 meses, 1 año, y después de ahí buscan otro lugar, empiezan a emprender, ¿no? Que es también como esta idea de las fracturas que se van dando en esa narrativa. O sea, ya no es ni siquiera tener un trabajo estable. O sea, si quieres trabajar, porque hay gente que también trabaja y se dedica nada más a estudiar, por ejemplo, ¿no? O el del casarse. Si antes parecía algo que tenías que hacer, pues ahora ya es como otra forma, ¿no? Incluso si tú quieres estar con alguien, pues podrías estar a lo mejor en unión libre, ¿no? Como era esa otra forma. Pero aún así eres mal visto, ¿no? O sea, pues ya para cuándo, ¿no? Ya tienes que formalizar. Tus hijos van a nacer en el pecado y que quién sabe qué, ¿no? Por ejemplo, que era una forma de presión social también sobre esa situación. Entonces, la posmodernidad es ese cambio, es ese cambio de valores que se va dando en la forma de entender que ya no solamente es eso, sino que puede haber otras formas más de trabajar. Entonces, como se los decía aquí, bueno, la sociedad comienza a cuestionar esa metanarrativa que el Estado mexicano empezó a reproducir desde los años 20 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque por un lado, el Estado deja de tener una participación fundamental en la vida social, ¿no? Empieza con el tema del liberalismo y la apertura comercial, por ejemplo, el gobierno ya solamente se dedica a regular. Y en ese sentido es que el sujeto, hay un autor que se llama G. Lipovetsky, dice que hay un proceso de personalización. ¿Y qué es ese proceso de personalización? Es un proceso en el que tú te liberas y te expresas de la forma que tú desees, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay diferentes formas de estar en la sociedad y todas son válidas, como la de ¿qué? Ser un hombre heterosexual o una mujer heterosexual. Puede ser eso u otra cosa. El problema es que también en esa amplitud, pues uno divaga esa tierra y ya después no sabe ni qué es, ¿no? Pero tiene que ver con esta idea de que lo que se venía diciendo, ¿no? De estas narrativas ya no son la mayoría. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hay personas que todavía siguen pensando en que tienes que casarte, ¿sí? En las fiestas familiares de diciembre, ¿no? Cuando se juntan todos ¿y tú para cuándo? ¿No? Es decir, ¿yo para cuándo qué? ¿No? Ya te estás tardando, ¿no? Te vas a quedar a vestir santos. Que es como todavía esa lógica que se genera en las personas y que no es que esté mal. O sea, hay que entender, nosotros también no podemos llegar a hacer ese hostigamiento, decir, no, tú estás mal por esto, y eso es porque son partes de la forma en que ellos vivieron su vida, ¿no? Y algunos, por ejemplo, en este caso, nuestros padres y en mayor medida nuestros abuelos, son más difíciles de hacer cambiar de ciertas cosas. No es porque no lo puedan, no tengan la capacidad, sino porque dentro de su historia de vida, de su vida cotidiana, a ellos les funcionó vivir así. Entonces, al principio pues les va a caer de extraño que haya otras formas y que también puedas vivir de esa manera, ¿no? Que no necesites estar casado para estar con alguien, por ejemplo. O que para tener una casa tengas que trabajar 30 años. Ya te puedes endrogar y pues ya después vas pagando poco a poco. Las cosas también van cambiando. Entonces es más en ese sentido. Emergen otras partes de la identidad, que es lo que les decía. Si antes podríamos ser nosotros heterosexuales o padres, madres, tíos, hermanos, estudiante, profesionista, pues ahora esta parte de la identidad que antes estaba muy en la esfera íntima, entonces nada más lo sabías tú, bueno, a veces uno ni siquiera lo sabía, lo iba descubriendo, ¿no? Y ese era ese proceso de autoaceptación. Se da justamente que esa identidad se vuelve aún más compleja. ¿Por qué? Porque ahora ya no es la dicotomía hombre-mujer, sino que hay otra, no una tercera, hay 1000 posibilidades de presentarte y todas ellas son válidas. El problema es que siempre o históricamente se han considerado solamente 2. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí. ¿No? Bien. Pues ahí vamos a iniciar con el tema del movimiento. El movimiento va a iniciar en la década de los 70s. Va a iniciar en principio por una nota periodística donde a un chico
es despedido era de la empresa Sears y es despedido por tener o aparentar una conducta homosexual. Esa persona se llamaba Fernando Virgotto. Entonces, él sin querer se volvió como en la gota que derrama el vaso en el caso mexicano. ¿Qué deriva de esto? Deriva en primera instancia que intelectuales de la esfera, bueno, vamos a decirlo a nivel nacional, ¿no? Mencionando a dos importantes. No, o sea, digo esos dos porque son los que más se ubican, aunque no por eso quiere decir que nada más ellos hayan sido. Es Nancy Cárdenas, ¿sí? Y Carlos Monsiváis. Ellos empiezan a trabajar y a juntarse y decir, a ver, ¿por qué se hacen ese tipo de atropellos a esas formas de ser o estar en sociedad, ¿no? Porque ya se venía en la Ciudad de México el caso de las razzias que ya les mencionaba, esas redadas que se venían dando, ¿no? Y que aún así la gente, pues, lo toleraba, ¿no? Sin embargo, uno al salir a divertirse, sabía que podía ser objeto de ese tipo de represiones, ¿no? Y que eran socialmente aceptadas, que era lo peor del caso. ¿Por qué? Porque no había esa concienciación de que era aceptable. Después de eso, con ese grupo de intelectuales, digo, mencioné esos dos, pero el compañero me podrá dar un tercer nombre, o aquí los dos compañeros que también estuvieron en el curso de Memoria y Tolerancia, Javier Lizárraga, ¿no? ¿Alguien más? Juan Jacobo Hernández, generan lo que va a ser el Frente de Liberación Homosexual, el FLH, ¿sí? Y con cuando se inicia ese movimiento o ese grupo, primero va a trabajar en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque justamente no había esa apertura para poder salir a las calles y decir, vamos a tomar las calles, ¿no? ¿Qué pasa como toda organización cuando no hay un diálogo constante, falta de comunicación, simplemente a veces el tema de los intereses que se van generando? Se desintegra ese grupo y surgen otros tres, ¿sí? Que es el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, FAR, Lambda, que Javier Lizárraga es el fundador, y Oikabet. Oikabet es un juego de palabras maya que traigo aquí el dato, déjenme ver. Disculpen la pronunciación, no sé maya, pero significa algo así como mujeres que abren camino y mujeres guerreras que esparcen caminos esparcen flores y abren camino. Dejen, ahorita les paso ese dato, pero todos ellos van a aparecer en 1978. Entonces, a partir de 1978 es que surge como tal el movimiento. ¿Por qué? Porque para ya sea el 2 de octubre, pero también en julio, se va a dar una conmemoración del movimiento de la Revolución Cubana. Entonces, lo que hacen estos grupos, al menos por lo menos en ese momento el FAR, lo que va a hacer es que va a participar con un contingente en esa marcha en apoyo o en conmemoración a la Revolución Cubana. Entonces, esto lo que nos va a generar, miren, aquí les traigo Oikabet. Su juego de palabras viene del maya, que significa Olin, Itispan, Katuntá, Betbetzá, Toot, y significa movimiento de mujeres guerreras que abren camino y esparcen flores. Entonces, de estos tres, el FAR era mayoritariamente de hombres homosexuales, Oikabet era de mujeres lesbianas y Lambda era Michi Micha, ¿no? Ahí para que no hubiera problema. Entonces, cuando pasa el tema de la Revolución Cubana o la conmemoración de ese evento, ese primer contingente va a ser como tal el primer momento en que un grupo colectivo de la diversidad sexual sale a las calles. Pero no sale para reivindicarse a ellos, sale para mostrar solidaridad con un grupo o con un evento internacional. Y una característica que va a tener nuestro movimiento, al menos en México, es que va a estar ligado siempre a la izquierda radical, ¿no? Como el Partido Comunista de ese entonces, ¿sí? Y el de los trabajadores también.
Entonces, esos partidos van a tener mucha influencia en cómo se van a gestar, cómo se va a gestar el movimiento. Ya para el 2 de octubre de ese año va a haber otra movilización donde van a estar ahora los 3 grupos, ¿no? Entonces los medios de comunicación empiezan a tener otra percepción. Ya no es solamente el homosexual afeminado, ¿no? Sino que ahora es una subversión. La homosexualidad es hasta revolucionaria en ese sentido y en esa práctica. Después de eso, en el 79 se va a dar, muchos dicen que es la primera, pero bueno, los que iniciaron el evento dicen que es la segunda, porque en el 79. ¿Por qué? Porque van a dar allí ya como tal el primer viaje o la primera movilización que van a hacer en la Ciudad de México. Y pues bueno, ahí Javier Lizárraga nos decía que ellos habían sido chamaqueados porque aunque habían hecho o ya establecido una dirección, pues la policía los mandó por donde ellos quisieron y terminaron en otro lado. Ajá, exactamente. Entonces ellos tienen un archivo muy interesante pues de las fotos en ese entonces, de ese momento, y como nos decían en esa ocasión, el tema es que no había ni carros de bancos, ni carros de aplicaciones, ni había muchachos desnudos, bueno, o sea, sí había, pero no era con el afán de verlo, sino como una cuestión política de reivindicación, ¿no? Justamente de lucha, algo que a veces se difumina en las marchas actuales, pero no por eso quiere decir que no esté presente. ¿Sale? Después de esto vamos a tener no solamente el tema de estos 3 grupos, sino que va a empezar a desplegarse una serie de colectivos que van a ir trabajando a lo largo del tiempo con diferentes acciones. ¿Por qué? Porque un movimiento no solamente es decir, necesitamos conseguir el matrimonio, ¿no? Sino que tienen que ser otras más actividades, porque el propio movimiento es muy diverso en su ser, en su esencia. No todos buscan lo mismo, cada quien tiene diferentes objetivos, ¿no? Y es lo que decíamos, más que hablar de el movimiento LGBT, tendríamos que hablar de los movimientos LGBT. Entonces, en esa diversidad y en esa pluralidad de las identidades de la diversidad sexual, cada uno de esos colectivos que se van a ir gestando van a atender diferentes acciones. Y hay un tema que resulta hasta cierto punto pues importante, pero necesario y a cierto punto doloroso, ¿no? El tema que sucede con la propagación del VIH-Sida aquí en México en general, pues en el mundo también, ¿no? ¿Por qué? Porque los grupos religiosos empezaron a hacer esta idea de que era el cáncer rosa, el cáncer gay, ¿no? Que solamente afectaba a las personas homosexuales y que ellos eran los culpables de haber empezado a esparcir esa enfermedad. Lo cual nos mencionaban y nos daban los datos, es que pues ni era solamente de la gente homosexual o de la diversidad sexual, ni nosotros éramos los únicos a los que nos podía afectar, ¿no? Había hechos lamentables, ¿no? Donde incluso había mujeres que eran heterosexuales, pero llegaban a ser infectadas. ¿Por qué? Pues porque el señor también tenía gustos culposos, pero como tenía que tener una norma específica, no lo daba a entender y pues no había este concepto de seguridad, ¿no? Y dentro de eso va a haber organizaciones que se van a enfocar a dar información sobre esta enfermedad. No solamente decir qué hace, porque hasta en ese momento esa lucha o esa enfermedad pues era desconocida, no sabía ni cómo se propagaba, ni qué daño hacía, ni cuánto tiempo tenías, ¿no? Si había cura. Bueno, era un poco difícil en ese entonces. Y el tema resulta que se empiezan a dar formas de apropiación del espacio público en ciertos espacios, como cuál, por ejemplo, el martes de taller, ¿no? Que fue el primero donde se dio información a la comunidad, pero no en la jerga de los médicos, ¿no? Cuando ustedes van al médico y le dice, ¿qué tengo, doctor? Y te dice quién sabe qué, y tú dices, bueno, pero me voy a morir, o qué me debo de tomar, o cosas por el estilo. Entonces, fue como una iniciativa en la que la propia comunidad empieza a tratar de dar información que sea comprensible para ese caso. Tengo aquí también la fecha, fue en 1980 y tantos, ahorita
81. A ver, déjame corroborar. No fue. Perdón, el 14 de abril de 1987 es la primera función que se da ahí en el taller. Les puedo pasar el Indesol, en el canal de YouTube de Indesol. Se pasó se grabaron las sesiones del museo. Me parece que están en internet gratuitos, entonces los pueden descargar o los pueden igual ahí ver para que escuchen también de viva voz qué es lo que pasaba en ese entonces con ese problema que hasta la fecha sigue siendo una cuestión de salud pública. Sí. Una persona me contaba que no me acuerdo en qué espacio, pero las personas que tenían VIH, la propia familia, abandonaba los cuerpos, todavía, de las personas. No me acuerdo, no sé si alguien aquí sepa eso. O sea, no sé. El tema es que había una cierta presión y estigmatización social cuando una persona de tu familia tenía ese problema o bueno, más que problema, esa enfermedad y fallecía. Incluso nos mencionaba uno de los participantes en aquel evento que en las actas de defunción se pedía que no pusieran la causa de muerte. ¿Por qué? Porque los de la funeraria te decían, no, pues es que como es por VIH-Sida, te voy a cobrar más porque quién sabe si yo también me vaya a infectar. O sea, a menos que tuviera gustos necrofílicos o cuestiones de naturaleza para poder hacer, porque era justamente el tema de la ignorancia que había y que el proceso de las organizaciones pasó de reivindicar a informar dentro de la comunidad, porque eso cimbró mucho pues a la comunidad y a los colectivos. Muchos desaparecieron y otros más se enfocaron a eso, ¿no? Y que hubo grandes aportes, como por ejemplo el observatorio no recuerdo si era el observatorio que hace el seguimiento a todas las violaciones de derechos en términos de la comunidad LGBT, pero también a todos los programas que se van dando con el gobierno para dar atención a ese caso, porque se volvió una cuestión de seguridad, de salud pública importante. O sea, era así como aquí, no sé aquí cómo fue el tema de el VIH, ¿cómo era? De la porcina, la influenza, que todos andábamos con cubrebocas y nadie salía, que era así como si nada más te hablaran y ya te ibas a enfermar de ese tipo de cosas. Pues en el caso de esta enfermedad tuvo una repercusión importante. ¿Por qué? Porque había desconocimiento de cómo se propagaba y cómo se curaba o cómo empezabas a sentir los síntomas, ¿no? Porque incluso para los cuerpos es de diferente forma en que reaccionan y el grado de impacto que tengan, ¿no? Entonces, en esta situación es que se van dando estos programas y que se empieza a luchar contra eso, ¿no? Porque, como te decía, las funerarias te decían, pues te voy a cobrar más, ¿no? Y había gente que pues a veces no tenía recursos o a veces simplemente por el tema de la propia, el propio estereotipo o el estigma de eso, dejaban o aislaban a esa persona. Sí. Donde comentaba, sí, hace mucho tiempo, pero era en el Giratorio de Ajusco. En el Ajusco estaba una especial que ahora ya todas las clínicas y todas esas cosas, pues ustedes pueden atenderlo, pero era exclusivo para personas de VIH, que ahí se internaban, se les daba de comer, o sea, al momento de que tú internabas había tu enfermo ya era que lo abandonabas para toda su vida, porque ellos daban de comer, los atendían bien, los podían, y obviamente les asistían, y ahí mismo ellos se encargaban de darles, ¿cómo se llama? Los enterraron, pues en ese tiempo no los quemaban, pero ese era de la Ajusco. Es que, bueno, es que, o sea, creo que es como importante recordar eso, porque me comentaban que eran en edificios de la Ciudad de México, donde las personas estaban ya en estado crítico por VIH y las abandonaron ahí la familia. ¿La clínica? No, se llamaba el Giratorio de Ajusco. Giratorio de Ajusco. De eso era el 92-95. Porque se da justamente esa política, porque el Estado también dijo, pues lo agarraron, así como con el 85, pues no sabía qué hacer. Entonces empezó justamente a trabajar en coordinación con las organizaciones para decir cómo podemos trabajar, en primero el tema de la información, tanto dentro de la comunidad como fuera, porque tenían que luchar con el estigma que se estaba generando por los grupos conservadores que decían que eso era culpa de la comunidad, ¿no? De hecho, perdón. Sí. De hecho, por ejemplo, eso en ese laboratorio, por mis tiempos empezamos a salir de todos y empezamos a usar tipos de
entre homosexuales del grupo, ya habíamos nosotros quedado de que nos ayudáramos unos a otros a llegar a ese lugar, porque ahí es donde la mejor forma de que te iban a tener, te daban una mejor calidad de vida si tú te llegabas a infectar de esto. Ahora ya, bueno, ya desapareció porque ya existen las organizaciones que te ayudan. Totalmente. Y que incluso hay todo, se desplegó todo un tanto programa como áreas especializadas dentro del gobierno para atender eso, que también fue o sea, se podría considerar como un logro en ese sentido. ¿Por qué? Porque se atendió a una población vulnerada en términos de salud, porque es decir, ok, estás infectado, ¿cómo vamos a tratar la enfermedad para que tu calidad de vida no decaiga, ¿no? Aparte, tenían que luchar con el estigma social generalizado, porque se propagó demasiado rápido el tema de que, tienes VIH, ni me toques, ¿no? Ese tipo de cosas, o no me des besos, o cuestiones que ahora a la fecha aún siguen presentes en algunos espacios, ¿no? Y que es donde uno tiene que hacer esa lucha, no tanto decir, estás mal y es un retrógrado, o sea, en la cabalidad, ¿no?, de la información, y de justamente decir que esa enfermedad es tratable, ¿no? Y que ahora, bueno, ya están entre que si es la cura, que si hay cura, que si no, en el proceso justamente de darles una mejor calidad de vida. Pero que, o sea, cuando te daba esa enfermedad en ese entonces, pues se puede decir que morías 2 veces, o sea, de salud y de estigmatización social, ¿no? Entonces eras invisible, y que incluso había problemas con la familia, que también era un problema, ¿no? O sea, te volvías literalmente invisible, sí. Pero ya en este momento, pues ya estamos hablando de que hay muchos avances respecto a los antirretrovirales. Claro. Porque, por ejemplo, hay personas con VIH que tienen parejas que no tienen VIH, tienen relaciones sexuales sin protección, claro, y si son indetectables, pues nada pasa, ajá, ¿no? O personas con VIH que ya viven alrededor de 40, 45 años. totalmente. Entonces, si te infectas a los 20, dices, pues mejor, pues yo creo que al igual y hasta me muero de que un poste se me caiga o de otro accidente. Claro. Que también es un problema en ese sentido, ¿no? Pero que estamos remontando justamente que en esos primeros inicios, los primeros casos se dieron a conocer en 1983, por ahí así. Entonces, el problema es que no había primero información al respecto, y las acciones estaban por un lado el gobierno y por otro pues las organizaciones. Cuando se juntaron ya empezaron a tener una mayor cabalidad en términos de qué hacer. Y después de eso ya el movimiento como tal empieza a otra vez virar sobre los derechos civiles, como lo vimos en el caso de Stonewall, pero que se van dando y se materializan en primera instancia en la capital de México, bueno, en la capital del país. El primero es en el 2006 con el tema de las uniones civiles, por así decirlo, y que después dan paso a el tema del matrimonio igualitario en el 2009, que ese ya va a ser el siguiente tema de la sesión. Entonces, tengo ahí una duda. ¿Les llegó a los que vienen a la primera sesión el correo con la información? ¿A ti sí te llegó? ¿A ti sí te llegó? ¿A ti no te llegó? Tampoco te llegó. ¿Sí te registraste allá abajo? Ok, entonces ahorita me pasan sus correos. Todos los demás se registraron por acá abajito con las compañeras, con su correo y todo. Entonces les voy a hacer llegar las diapositivas de la primera sesión, un texto, el programa del seminario y esta presentación. ¿Sale? Entonces no sé si tengan dudas o comentarios. ¿No? Con eso termino. Sí. Sí. Claro. Uno de lo que tal vez no mencioné de manera explícita en la primera sesión es que todos estos derechos, aunque uno dijera, pues estamos a la vanguardia, el chiste es también ver el alcance que han tenido esos hechos, ¿no? Y aunque pareciera que en la Ciudad de México sí se genera, en otros lados todavía hay, primero, problemas de aceptación, ¿sí? O sea, unos aquí ya están peleando por la adopción, cuando en otros todavía no tienen ni siquiera pueden salir, o ni siquiera tienen esos derechos, ¿no? Entonces, lo que mencionábamos la sesión pasada era justamente qué es lo que hace o por qué es que en algunos estados sí hay matrimonio y en otros no, porque es justamente el tema de la organización y de también cómo exiges tú ese tipo de derechos, ¿no? Aunque la salud es un factor universal, por así decirlo,
todas las áreas que se concentran con el tema, por ejemplo, del VIH-Sida están concentradas en la capital. Entonces también es un problema de la centralización de ciertas instituciones y servicios aquí en la capital. Y vas a ver que hay gente que a veces sí tiene recurso económico para estar viniendo y regresando de su lugar de origen, y hay gente que no. Entonces esa también es otra forma de vivir, ¿no? Desafortunadamente, porque debería haber justamente esas instituciones en toda la república, ¿no? Pero sí, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues con eso terminamos el día de hoy. Sí. No sé si sepas, bueno, sabía que justamente había como una revista muy importante en México donde ya trataba de estigmatizar, bueno, como de estereotipar el cuerpo del hombre homosexual. No sé si sepas. Pues mira, como tal, el nombre de alguna revista en especial no. No lo ubico como tal, pero creo que no es necesario ir a las revistas, sino también en las telenovelas incluso, ¿no? O sea, volvemos al mismo del tema de los medios de comunicación. Incluso a veces ni siquiera son medios nacionales, son internacionales, ¿no? Que te llegan con incluso vayan a comprar ropa a alguna de las tiendas de acá y cómo son los modelos que están allí o en las imágenes. No se parecen en nada a los mexicanos, bueno, en la mayoría de los mexicanos, ¿no? Pero es justamente como esta idea de cómo te debes de presentar. Es que eso lo comento, porque era una revista donde mostraba el cuerpo del hombre homosexual mexicano. O sea, ya. Por eso no sé, o sea, solo escuché por ahí, pero no sé si sabía. No, ahí sí te la quedo, pero me la llevo de tarea para buscarlo y la siguiente sesión les diré si encontré algo y les traeré una imagen. ¿Qué tipo de revista? ¿No? O sea, una puede ser atractiva, ¿no? Y otra, porque no hay ninguna revista homosexual científica, ¿no? O sea, sí, es cierto. Ah, ok. Igual podría ser tú el futuro editor, ¿no? Algunos artículos. Ahí está. ¿No? ¿Ya? Puedes ser emprendedor en ese caso, que tanta falta hace en estos momentos donde, aunque hay mucha información, a veces uno tiende a desconfiar de ella, ¿no? Entonces, terminamos con esto y nos vemos la siguiente sesión. Aquí, por ejemplo, a ti, compañero, que no te llegó el correo, ahorita si me lo puedes pasar para que les reenvíe las cosas igual contigo. ¿A ti te llegó? Ah, ok, bueno, está bien. Sí. Un comentario más. Si hay un archivo histórico de Juan Jacobo Hernández que está albergando el Camena en la UACM, del Valle, posiblemente ya no lo editan, pero sí alberga, digamos, varios textos, artículos sobre la homosexualidad. Entonces ahí podríamos ir a echarnos un importante rescatar. Totalmente. ¿En la UACM plantel qué? En la UACM plantel del Valle. Plantel del Valle. El área es Camena. Camena. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por la información, esa no la tenía. Pues para igual recuperar un poquito de esa historia que a veces parece ser como invisible, ¿no? Pero que está allí. Y que si no la recuperamos en ese sentido, pues tendemos a olvidarla o a que nos digan otra versión. Totalmente. ¿Sale? Perfecto. Pues muchas gracias y nos vemos dentro de 8. ¿Vale? Sí, tu papelito, si me lo pueden pasar. Muchas gracias, se los voy a agradecer.